Laura Guerrero Pelletier, la procuradora especializada de persecución de la corrupción administrativa, ha ofrecido unas declaraciones que, por supuesto, generan controversia. Ha dicho Laura Guerrero Pelletier, en una reiteración incluso de lo que había dicho el Procurador General de la República, pero ahora está más inclinado a una crítica a toda la Suprema Corte de Justicia, que la impugnación que han hecho algunos de los imputados en el caso de soborno de Odebrecht en contra del juez Francisco Ortega Polanco busca impunidad, que lo que se está buscando con esta impugnación de Francisco Ortega Polanco es un juez favorable a la corrupción en la Suprema Corte de Justicia, y que en caso de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decidiera acoger la solicitud de recusación del juez Francisco Ortega Polanco, se produciría un caos y un desorden mayúsculo en este caso, en el que la ciudadanía debe tener toda la atención, ha dicho ella. Vale decir que si hay impunidad en materia de persecución de la corrupción, en este caso, por una decisión en el sentido de la Suprema Corte de Justicia de reconocer unas pruebas y otras no, por ejemplo, ella le estaría atribuyendo eso a los jueces de la Suprema Corte. Me gustaría saber si doña Laura, a quien uno respeta, ¿verdad?, directora procuradora de la PETCA, si ella esas declaraciones las hace previa consulta con el procurador, o si fue de motu propio, y hay también que preguntarse qué tanto ella meditó antes de decir esas cosas que ha dicho, porque lo menos que eso es imprudente, porque se supone que el Poder Judicial, el Consejo de Poder Judicial, la Suprema, tiene unas atribuciones determinadas, sí, sobre las cuales no debe influir ni inmiscuirse la otra parte del sistema de justicia, que es el Ministerio Público. Porque eso es como también al mismo tiempo decir que los demás jueces no son confiables. Y yo no creo que Francisco Ortega Polanco sea el único que se pueda considerar un juez confiable, ¿verdad?, con la suficiencia profesional y ético en el aspecto de juzgar un caso de corrupción. Yo creo que hay mucho más, hay personas. Es que esas declaraciones también afectan a Francisco Ortega Polanco, en el sentido de que él aparece como una persona que tendría un compromiso con el Ministerio Público también, en una determinada dirección. También, y se supone que él no debe tener compromiso con nadie, sino juzgar los hechos a partir de las pruebas, ¿verdad?, de cargo y las pruebas de descargo que presenten la parte de los defensores. Pero una de las cosas... No atendiendo otras razones, ni siquiera atendiendo el clamor de una gran parte de la ciudadanía. Pero una de ni las siquiera cosas eso, porque un juez debe ser frío. De las declaraciones de Laura Guerrero, Gustavo, es que ella le dice a la sociedad: señores, pongan atención con esa Suprema Corte de Justicia, debido a que están buscando impunidad por vía de la impugnación del juez en el que nosotros confiamos. O sea, ellos están buscando, en ese caso, ese es un ejercicio de populismo judicial. Sí, de eso que se usa mucho, porque ella está buscando que una ciudadanía que está ávida de justicia, que está incrédula, que con el propio Ministerio Público ha mostrado incredulidad y ha mostrado desencanto por el expediente final que fue presentado, porque la gente entiende que ahí falta mucha gente y además la proporción de quienes fueron incluidos según la proveniencia de partido político, ¿verdad?, no fue lo adecuado ni lo justo, ni los porcentajes de aprobación de los empréstitos y los acuerdos con Odebrecht en determinadas administraciones de la presidencia del Senado, de la Cámara. Entiende la gente que no fue justo. Entonces ella está buscando a esa misma ciudadanía que está indignada en ese aspecto para que le acompañe como en esa presión al sistema de justicia y en este caso a la Suprema Corte. No debería ser. Mira, es un sesgo muy grande, Gustavo, el que se estaría cometiendo. Pero además,
están colocando el Ministerio Público con estas declaraciones de Laura Guerrero en el mismo saco a Esther Agelán, a Miriam Germán Brito. A todo el mundo. De alguna manera está echándole descalificación y desconfianza a todos los demás jueces. Porque ahí hay jueces que todo el mundo sabe que tienen puntos de vista políticos y que no son de carrera y que fueron designados en la Suprema Corte de Justicia por razones políticas. No, y eso es lo de menos. Pero no es eso, no es eso. Eso es lo de menos, sino jueces que tienen un historial de engavetar expedientes y de otras cosas, claro, que yo creo que son mucho menos confiables, ¿verdad? Que otros que serían personas idóneas para manejar esos casos. Entonces, como que eso está fuerte, que el Ministerio Público haga eso. Y de alguna manera le echa una cosa encima a Francisco Ortega Polanco, porque lo está casi como combinando a que él diga, no, usted está obligado. Francisco Ortega Polanco ha estado coordinando con el Ministerio Público, que se habría estado reuniendo con el Procurador General de la República para dar los pasos que ha dado en materia de persecución. Pero te he dicho que no puede ser, no es verdad. Le echa una barbaridad encima a Ortega, que ha tratado de ser cuidadoso con esto, ¿no? Como debe ser un juez. No, él le entregó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la decisión por vía del presidente, la decisión sobre los recursos de impugnación en de su contra, que claro, han hecho. Claro. Y eso es lo que corresponde. Pero Laura Guerrero le ha dicho al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mire, esta gente están buscando impunidad. Es Francisco Ortega el único que nosotros queremos, porque es el único que nos garantiza a nosotros que se van a tomar las decisiones correctas. Que por cierto... No es correcto. Por cierto, también ha causado comentario un documento que ha circulado de la prohibición a jueces para que se reúnan y dice... Pero está muy bien eso, yo creo que es una decisión correcta. No, pero como quiera, ha traído comidilla, sí, porque, o sea, para que eviten... En los horarios de trabajo, magistrados que se reúnen en restaurantes. Tiene que tener cuidado, porque el juez es la famosa expresión aquella de la mujer del César, que no solo debe ser seria, sino también... parecerlo. Que todo el mundo la observe en su comportamiento como que es seria. Entonces, es una visión muy antigua y machista, me perdonan, pero que es una expresión que se usa, ¿no? Entonces, en este caso, los jueces, es verdad, tienen que tener cuidado. Pero yo digo, no solo los jueces, yo digo que los fiscales, igual que quizá un investigador policial. ¿Tú crees que Francisco Ortega podría reunirse en un restaurante, almorzar, a cenar con alguno de los imputados? No, eso sería totalmente imprudente. Eso es imprudente. Y yo estoy, en ese caso, convencido que Ortega no haría eso, Ortega es cuidadoso. Está bien, pero la disposición que se acaba de publicar en ese sentido es correcta porque hay muchas conexiones. Es una advertencia, sí. Porque hay muchas conexiones. De muchísimos jueces, sí, claro. Que se cometen en el sistema judicial de República Fíjate Dominicana. que a una mujer tan íntegra como Miriam Germán, en un momento quisieron sacarle en cara como que ella había coincidido en un lugar con un imputado. ¿Tú recuerdas eso? Sí, ¿no? claro, sí. Pero que no fue nada, incluso que no es verdad que fue algo entre ellos dos, sino coincidencia donde fueron decenas, quizás cientos de personas. Tú puedes saludar a otro, eso no quiere decir nada porque uno es civilizado y hay personas a las cuales a uno lo invitan a actividades pero que uno no quisiera darle la mano. Sí, pero bueno, tú estás ahí, tú no le vas a negar la mano a nadie que te salude. Sí, pero eso fue una mentira incluso que se divulgó. Fue una manipulación. Una manipulación. Eso quien lo hizo es un abogado muy cercano al Ministerio Público. En ocasiones se le ve casi como parte del Ministerio Público. Sí, fue una manipulación. En una cuenta de Twitter. Sí, no, obviamente. Y fue el sacado de contexto, con mala fe y con todo. Porque, como te digo, en una reunión que no es distinto a eso, bueno, a lo que se ha prohibido de usted ir y que juntarse en camaradería, como ocurrió recientemente que causó escozor que se dijera, con el presidente de la Cámara de Diputados, junto con Rondón y otros, ¿verdad?, en un restaurante. Entonces ellos se sintieron mal porque eso se divulgó, pero ellos no se estaban supuestamente escondiendo de nadie, no. Y son figuras públicas. Fue un restaurante público. Entonces no debían sentirse mal. Vamos a hacer una pausa.
Bueno, se ha estado diciendo en círculos políticos que está cerca ya la posibilidad de que se destrabe definitivamente el conocimiento del proyecto de ley de partidos en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Lo que se ha sabido es, y lo comentamos ayer, que en la comisión se van a evacuar 2 informes. El oficial, que estaría más cercana a la posición del expresidente Fernández, y el disidente, que estaría más cercano a la posición del grupo de Danilo Medina y de otras fuerzas políticas que coinciden en que se le permita a los partidos decidir cómo serían sus primarias. Pero es un 6-7. Yo no sé si esa es la proporción, pero parece que eso viene por ahí. Más o menos la proporción. Ahora bien, mientras esto pasa, hay sectores que están preocupados, entre ellos instituciones como Participación Ciudadana y otros observadores, porque se ha dejado de lado y se le ha dado largas al asunto de la adecuación y actualización de la ley electoral que debió hacerse después de la proclamación de la Constitución del año 2010. Porque eso plantea un reto muy serio. Se deben celebrar por separado elecciones municipales para, se sabe, elegir alcalde, vicealcalde, regidores, directores municipales en febrero. Eso se juramentarían en abril. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que adecuar la ley porque los que fueron juramentados y hoy están en los ayuntamientos tienen un certificado de la Junta que dice que ellos entregan el mando el 16 de agosto de 2020. Entonces, tendríamos que duplicidad de funciones. Eso ya plantearía incluso un problema de recursos porque quisieran cobrar esos salarios, ¿verdad? Los que están ahí. Y hay que ver cómo se va a hacer, si se le va a compensar y a Dios que se vayan y juramenten a los demás. O sea, ahí no se previó y eso se ha dejado y se ha dado largas y largas, porque no es el tema de que la Junta pueda, porque la atribución la tiene constitucionalmente en caso de que no se reforme la ley, y se ha hablado de eso, pero ese aspecto debe resolverse con un acuerdo político y que no sé, una ley especial para destrabar esa parte, porque tendremos entonces un choque en las alcaldías y los distritos municipales. Yo creo que eso se va a solucionar tan pronto quede aprobada la ley de partidos, si se logra la aprobación de la ley de partidos. Sí hay un consenso ya, Gustavo, en el sentido de aprobar una ley de partidos que contemple que cada organización política va a escoger el método que entienda más adecuado en el organismo de competencia para el modelo de primarias. Y eso es lo que se va a aprobar y es lo que propusieron los partidos de oposición y a lo que finalmente el equipo, el grupo de Danilo Medina ha acogido con los partidos de oposición. Y que forman mayoría. Por eso fue que se mencionó, forman mayoría. Que forman mayoría. Por eso es que se menciona que entre el gobierno, el equipo de Danilo y la oposición parece que hubo algún tipo de acuerdo y ocurrió lo de Quiñones con lo de Alfredo Pacheco. Pero obviamente en este caso la discusión sigue en torno a cómo va a decidir el Partido de la Liberación Dominicana en sus organismos de dirección el tipo de primaria que va a escoger. Mire, ya ese es un pleito. Es un tema interno del que PLD, yo creo que ese pleito con ya, el que no deben seguir corriendo nadie. El grupo de Leonel Fernández lo perdió ese pleito. Ya. Entonces, porque es que si ellos se insisten, primero se contradicen, porque ellos decían que no se puede imponer. Bueno, pues ellos quieren imponer una modalidad de primaria, entonces, que es la cerrada y con padrón propio. Entonces, ya ahí él no tiene mayoría de común acuerdo con otros grupos que... No, pero hay un video muy claro en donde Leonel Fernández aceptó las primarias organizada por el propio partido político. Sí, pero ellos quieren que sea... que no sea simultánea. Y que sean cerradas. Entonces, y que todos los partidos se le imponga que sean cerradas. O sea, no quiere que se dé la libertad a cada partido de votar en sus organismos. Y luego el rol de la Junta Central Electoral también. También. Que es el tema. Entonces, parece que es un tema ya. Entonces, me llama la atención sobre la ley electoral, que es la otra pendiente, por ese tema que te digo de que se debe resolver. El Senado avanzó. Pero se debe resolver eso y resolverlo este año, porque este año se debe aprobar el presupuesto en el último trimestre del 19, que ya debe contemplar unas partidas especiales a la Junta para organizar las elecciones. Le vence el plazo a la comisión en la Cámara de Diputados de Henry Merán, la comisión que encabeza Merán,
para rendir su informe. Creo que es la próxima semana que se vence ese plazo y por tanto, si son 2 informes, como tú dijiste, que se van a ofrecer, que se ofrezcan, pero que definitivamente el país salga de esto. Y la Cámara va a votar. Sí, en estos días se podrá resolver este asunto porque Leonel Fernández encabeza la Comisión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos en México. Él está en México en este momento. Sí. Él lo ha hecho eso otras veces. Él estuvo en Venezuela en un momento. Sí. Y no se recuerdo si en Ecuador también. Y las elecciones son el domingo, de manera que él estará muy ocupado en estos días coordinando una observación electoral que debe incluso recorrer los diferentes estados de México y que él deberá coordinar la redacción de un informe después del proceso electoral, del domingo. Sí, es una labor ardua, porque no creo que él personalmente pueda estar en todos los estados. No. Se van a distribuir, ¿verdad? Porque son muchas personas. Es aleatorio todo esto, ¿no? Que van como seleccionados por la OEA para hacer la observación de la elección. Es un país muy grande, México. Unas comisiones que se dividen en diferentes lugares y esto es con los informes que traen ellos, es que se facilita la redacción de un documento sobre cómo fue el proceso. Sí, él hará de relatora en todo eso. Él lo ha hecho otras veces en otros organismos internacionales. Entonces no va a estar ocupado en estos días. Pero su grupo sí ha estado, sigue con una intensa campaña. Lo que pasa es que el gobierno, Gustavo, ha ido ganando adeptos o conquistando adeptos, incluyendo gente que en el pasado estuvo reciente con Leonel Fernández. Tú sabes, por ejemplo, que Leonel Fernández designó un equipo para dirigir Vanguardia del Pueblo como presidente del PLD. Ese equipo estaba integrado por gente como Pedro Cava, como Mozart de Lancer, que eran gente que agradecían a Leonel Fernández. ¿Y ellos no son leonelistas todavía? No, ya están con Danilo. Seguro. Porque hay quien dirige Franklin es leonelista furibundo. Ya están con Danilo. Pero Vanguardia todavía, las notas que emite tienen un filo leonelismo. Pero ya ese grupo que entró ahí ya está con Danilo. ¿Seguro? Bueno. Sí, Gustavo. Pero para que usted vea. Sí han ido cooptando a muchas personas. Entonces, obviamente, también creo que en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, han ido avanzando poco a poco. Y ya el grupo de Danilo tiene la mayoría para... Lo que no quieren es imponer... Mira, yo no sé por qué ven como pecaminoso que la decisión de Leonel es, si le imponen una decisión, dividir el partido. Eso es lo que he oído. No, Leonel no va a dividir el partido. Bueno. Leonel fuera de ahí sabe que perdería su base de apoyo político, él no es tonto. Ya en una ocasión lo tentaron a eso y yo dijo, el único que salió de un partido grande y fundó uno que creció fue Juan Bosch, un expresidente con todo el prestigio y toda la cosa. Pero él ha sido presidente 3 veces. Pero fue presidente 7 meses. Y el prestigio de Juan Bosch y de Leonel es el mismo. Leonel es un dios aquí en este país, tú lo sabes. Leonel es un hombre... ¿Qué fue? Rubén Maldonado, el presidente de la Cámara de Diputados, recientemente dijo que no había habido un líder de la dimensión, el crecimiento y la proyección del doctor Leonel Fernández en República Dominicana. Bueno, depende de dónde. Y hoy una biografía que se publicó de Leonel Fernández que dice que en 170 años de historia democrática... ¿Quién la escribió? Tú sabes, uno de esos escritores que les gusta alabar mucho. Ajá. Y entonces que decía que el líder más grande... Aquí había un sociólogo... Incluso por encima de Juan Pablo Duarte, que falleció, no voy a mencionarlo por eso, que llegó al colmo de la lambonería diciendo que Leonel Fernández era una especie de Virgen de la Altagracia con bigote. ¿Tú sabes lo que es eso? Bueno, o sea, hay que emplearse a fondo como lambiscón para decir eso. Señores, hacemos una última pausa. Se produjo ayer el cierre final en el Estadio Azteca de la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador. El Estadio Azteca es un símbolo importantísimo mexicano porque es el estadio de fútbol y porque además es el lugar en donde mayor cantidad de gente puede concentrarse. Y siempre, de los estadios, los dueños del Estadio Azteca, que son los dueños del grupo Televisa, le negaron a Andrés Manuel López Obrador el Estadio Azteca.
Pero se lo prestaron. En esta ocasión sí se lo prestaron. Es que ya los empresarios ya han cedido con él. Entonces, en esta ocasión sí se lo prestaron. Y obviamente se hizo una concentración, que por cierto había varios dominicanos en esa concentración, apoyando a Andrés Manuel López Obrador, incluyendo políticos. Tú sabes que Andrés Manuel López Obrador tiene un asesor de origen dominicano, es mexicano, es un intelectual, se llama Héctor Díaz Polanco. Profesor de la UNAM. Profesor de la UNAM, un intelectual muy reconocido, que es uno de los principales asesores de Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto, hay vínculos entre políticos dominicanos y ese grupo de Morena, que es un desprendimiento del PRI y que luego fue un desprendimiento del PRD. De manera que ayer esa concentración desbordó el Estadio Azteca y es una de las más grandes concentraciones que se ha hecho en muchos años en un proceso electoral. Y lo que se prevé es que el resultado del proceso electoral le va a dar a Andrés Manuel López Obrador la mayoría absoluta en el Congreso de Diputados y en el Senado de México, pero además le va a dar mayoría de gobernadores. En los estados, que allá se eligen, los gobernadores se eligen, es un gobierno federal. Sí. Mira, hay que decir varias cosas. Parece que la sociedad mexicana, por lo que uno ha estado viendo, escuchando, leyendo análisis, se hartó de las promesas de los partidos tradicionales. Obviamente, ni PAN, ni PRI, la gente está harta de eso. Se ha hartado también de políticas fallidas. Una de ellas, por ejemplo, es la política de la supuesta guerra a las drogas, que lo que ha ensangrentado de una manera terrible a México. Y hay estados, hay regiones en las que prácticamente las bandas de sicarios del narco son las que imponen la autoridad. Y quien ejerce alguna autoridad pública y habla de enfrentar a esos grupos, lo matan, lo asesinan. Ha habido lugares en que inclusive nadie quiere ser jefe de policía o comisario. Y sobreviven los que un poco se hacen de la vista gorda. Eso no quita que México sea un país con un grandísimo potencial, una gran economía, de las economías más grandes ya del mundo, está en el G20, o sea, porque la gente piensa a veces y ve la información y piensa que México todo es un desastre, y no. Tiene de los pocos países latinoamericanos que tiene 2 universidades que aparecen en las mediciones entre las mejores del mundo. Una es la UNAM y otra es la de Monterrey. Sí. Tiene un potencial grandísimo en la industria pesada y semipesada, además de en muchísimos otros renglones de producción. O sea, no estamos hablando de un país cualquiera. Tiene esa vecindad con Estados Unidos que podría decirse que en muchos casos es para bien y a veces para mal, como dijo aquel presidente mexicano. 3.000 kilómetros de frontera. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, que ya hace siglos les robó incluso la mayor parte del territorio. Sí. Porque fue así. California era México. Entonces se inventaron una supuesta guerra, obviamente, como el matón del barrio que desafía a un alfeñique para entonces decir, bueno, fue un pleito entre los dos, pero obviamente que fue un abuso. Entonces, México tiene ese gran potencial. Entonces, López Obrador, que antes tenía un discurso más radical hacia la izquierda o con ciertos planteamientos, ha sido muy bien asesorado, ha moderado su discurso, está un poco más hacia el centro. Como decía, hubo una oposición a rajatabla de sectores del empresariado en su contra, pero ya ellos mismos han dado cuenta que es una realidad. Y de alguna manera, o si no se han entendido con él, que ya muchos lo han hecho, han dicho, no podemos enfrentarlo, con este hombre hay que trabajar. Bueno, lo que ha ocurrido, Gustavo, es que todos los estudios de medición de preferencia electoral o intención de votos han dicho que el más cercano contendor de Andrés Manuel López Obrador es el candidato del PAN, Ricardo Anaya, que es un partido de la derecha que ganó en el año 2000 con Vicente Fox. 2 presidentes, y tuvo a Calderón y tuvo a Vicente Fox. Ricardo Anaya tiene apenas en intención de votos un 26%. Andrés Manuel López Obrador tiene un 50%. Y es el más cercano. No, claro. Entonces el candidato del PRI, el Maede, que es
el candidato del PRI tiene entre un 20 y un 21%. Es decir, que aunque se unieran ellos aunque dos, se unieran los dos, sería muy difícil. No llegan al porcentaje. Y tiene un problema el candidato del PRI, que es el mismo partido del actual presidente Peña Nieto, que yo creo que va a salir como más desacreditado de los presidentes mexicanos en muchos años. Sí. Porque es una persona que llegó, que despertó muchísimas ilusiones, un poco relanzó el PRI, era un hombre joven y desde que llegó no ha salido de un escándalo. Sí. Entonces, esta campaña, otro elemento a tomar en cuenta, Fausto, es que ha habido mucha violencia. Sí. En muchos estados, en muchas ciudades, algunos candidatos locales o que son dirigentes, sobre todo del partido de López Obrador, lo han matado a él, gente cercana, más de 6 o 7. Y en general han matado más de 120 ya. Sí. A candidatos, a veces a concejales, candidatos a alcaldes, candidatos a diputados, porque han hecho algún pronunciamiento. Sí. O simplemente porque hay otro político que es amigo de los narcos y le dicen que los maten. Lo que ha ocurrido también en México es que hay comunidades con mucha pobreza y hay comunidades indígenas también que participan del proceso electoral. México tiene una de las comunidades aborígenes más grandes del continente. Que ha sido dejada en la pobreza. Sí, y esas comunidades todas están convencidas de que hay que dar el salto y por eso están apoyando con locura y no escuchan a nadie ni nada de razonamiento que no sea a López Obrador. Bueno, dicen, parece ¿no? Que en Chiapas dicen entonces, que tiene unos porcentajes de preferencia. Sí, sí, es el extremo sur. En el extremo sur, en el estado de Tuxtla Gutiérrez, que está en la frontera con Guatemala. Y donde ahí salió el movimiento aquel. Donde sale el movimiento zapatista. Zapatista, ¿verdad? Sí. De subcomandante, ¿cómo que se llama? Subcomandante Marcos. Por cierto, que ha desaparecido completamente. Hasta una canción escribió una vez con Sabina. Señores, atentos a ese proceso electoral. Ya se cierra la campaña electoral en México y ahora vienen 2 días de descanso para... Las elecciones son el domingo. El domingo, 1 de julio, son las elecciones. Son elecciones, macroelecciones, porque en realidad son elecciones nacionales, pero también son elecciones estatales. Mira, México, ya que dice, es un país que ha tenido esa estabilidad en la celebración de elecciones, por lo menos, desde el año 2010. Tiene una yo digo 2010, de 1910. Tiene unas instituciones muy sólidas. Más de 100 años. Muy sólidas. Que no tuvo golpe de Estado ni nada que hubo en el resto de países de América Latina. Y tiene separado el organismo que organiza el proceso electoral del organismo contencioso. Sí. Que son 2 instituciones aquí copiamos completamente eso, pero separadas. No lo hemos terminado de hacer todavía. Bueno. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.